Don Humberto Claros, buenas tardes, un gusto saludarlo. Por favor, cuéntenos cuáles van a ser las características de este paro y por qué es el paro, una vez más, recuérdenos, por favor, este bloqueo, ¿por qué es este bloqueo? Recuérdenos una vez más. No es un bloqueo motivado por toda la acumulación que se ha tenido ya hasta este momento de el chantajismo, las actitudes fascistas del gobierno de Lucho Arce, y evidentemente ha culminado esto, es el punto final en el Congreso de la CCICB, donde el propio presidente Lucho Arce, a metros del Coliseo donde se estaba llevando el Congreso, él personalmente, con dirigentes traidores, ha dirigido toda la arremetida contra la CCICB, esta clasificación criminal contra el movimiento indígena originario campesino. Él ha dirigido personalmente a metros del Congreso y eso le configura evidentemente un gobierno anti-movimiento indígena originario campesino, antipopular. Ajá. Usted dice personalmente, ¿se lo ha visto, saca fotografías, algo así? ¿Se hay instrucciones que haya hecho algo de eso? Que lo nieguen, que nos procesen si quieren. Nosotros vamos a mostrar evidencia, que lo hagan, que lo nieguen. Dejen de mandar a sus ministros a que le laven en la cara. Salga usted personalmente, presidente, salga y desmiéntanos. Hágalo. Da vergüenza verlo al presidente ahí. Da vergüenza verlo al presidente ahí dando... un momentito, tengo una interferencia. Sí, lo estamos escuchando a don Humberto Claros y vamos a dar el tiempo. Y dice don Humberto Claros que ha estado en persona y que tienen evidencias. Y dice, a ver que lo nieguen si esto es cierto, si es mentira lo que estamos diciendo nosotros. En todo caso, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la línea de Evo Morales, junto a los dirigentes, han determinado este bloqueo de caminos. Este bloqueo de caminos, según se ha dicho, no comparte el expresidente Evo Morales porque no sería el tiempo. Y hay otras organizaciones también han indicado que no es un momento de paralizar al país. ¿Cómo va a ser las características de este paro y si se ha reconfirmado que va a haber un bloqueo o paro a partir del 4 de septiembre? Si me podría volver a repetir la pregunta, no la he escuchado muy bien. Muy bien, le repito una vez más. El expresidente Evo Morales decía que no es un momento oportuno para llevar adelante este bloqueo, que él no estaba de acuerdo, decía. Y segundo, hay otras organizaciones también que dicen que no debería llevarse adelante este bloqueo porque va a perjudicar al país. Y los más perjudicados son precisamente los productores y los sectores campesinos. ¿Qué dice usted, don Humberto Claros, al respecto? No, respetamos la opinión del hermano Evo, está opinando en función a lo que evidentemente el país está pasando, un momento de gravísimas dificultades económicas que no la hemos provocado nosotros, sino el gobierno de Lucho Arce, es quien ha provocado la estrepitosa caída de la economía boliviana. Ahora se dicen ellos estar preocupados por la economía boliviana, cuando ellos mismos han proscrito, han anulado los procesos de corrupción que se tiene en el actual gobierno, es el robo millonario al país desde el Ministerio de Medio Ambiente, el caso ABC, los narcoaudios, el tema Banco Fácil. Todos esos casos se están anulando. Y el tema del Banco de Villa son como 18 procesos que han anulado y donde evidentemente hay corrupción. Y les preocupa la economía boliviana, pero si ellos son a los que no les interesa ni la economía, les interesa proteger la corrupción y el narcotráfico. No nos vengan a decir ahora a nosotros que les preocupa la economía boliviana, cuando después de lo que nos han hecho a nosotros, los proyectos de tantos municipios al que Lucho Arce considera elista. Nada más por eso, toda esa agenda es la reivindicación. Ahora tienen que descongelar todos esos proyectos que han congelado a los municipios y una serie de programas más. Programas que no vamos a ver, el gobierno de Lucho Arce, ni un solo programa creado. Evo Morales en el primer año de gestión ya tenía 2 programas creados. Este gobierno está a los 3 años, ni un solo programa. Todos los préstamos internacionales, o sea, está gobernando a partir de prestarse dinero. Es decir, no, es inadmisible. Ya basta. Es decir, a la Asamblea Legislativa ya culminamos a paralizar inmediatamente todos los préstamos de crédito porque vamos a dejar en la bancarrota al país. Es decir, no está malo prestarse, eso es verdad. Pero cuando tú te prestas y no tienes un centavo en las arcas del Estado, eso es camino directo
a la estrepitosa caída. Por lo tanto, no nos culpen a nosotros de la caída de la economía boliviana, porque está así. El error de Morales ha opinado en función a lo que evidentemente él está viendo. Nosotros no lo vamos a contradecir en ese sentido. No es correcto que nos digan a nosotros CSUD-CDista. Nosotros somos la CSUD-CD de la lealtad de las bases. Nosotros no nos hemos ido a reunir con el presidente detrás del Coliseo para hacernos repartir plata y gasificarnos. Esa dirigencia que ahorita mismo sigue sitiando nuestra sede por la policía, la sede del gobierno. Es decir, ¿qué gobierno estamos? ¿Este es un gobierno de la dictadura o qué? Por tanto, nuestra reivindicación también es por la defensa de la democracia. Han empezado a cooptar organización por organización, han ido a tomar organización por organización, han tomado todo el aparato judicial, ahora quieren tomarse la CSUD-CD y nosotros no somos cualquier organización, nosotros no vamos a permitir, nosotros nos vamos a levantar. Mañana van a tomar las universidades públicas. ¿Pasado qué más van a tomar? El gobierno está constituyendo un gobierno fascista. Y eso no puede ser. Nosotros vamos a ir hasta las calles a defender la democracia y evidentemente tenemos una agenda social política. Nosotros estamos exigiendo en nuestro pliego que destituyan todos esos procesos que ellos han anulado. El tema ABC, caso medio ambiente, tema Banco Fácil, el tema narcoaudios. Ahora nos vienen a tildar al trópico de Cochabamba de... Es una estupidez lo que está haciendo este gobierno, pero bueno, ya se sacó la cara y en función a eso nosotros estamos actuando. Entonces, don Humberto Claros, debemos entender que este bloqueo del 4 de septiembre se ratifica y cuáles van a ser las características. Denos esa su mirada, por favor. El gobierno no nos ha dicho nada formal hasta este momento. No hay, o sea... Para evitar un bloqueo, evidentemente, es el diálogo, ¿no es verdad? ¿El gobierno nos ha hecho un llamado al diálogo? No, en absoluto no. Sigue denigrándonos, sigue metiéndose con nuestras organizaciones. Ahora nosotros estamos en departamento por departamento a reparar todo el desastre que el gobierno ha hecho. Porque, fíjense, todos sus dirigentes que el gobierno se ha comprado hoy día están siendo desconocidos por sus bases. Fíjense lo que ha pasado en Oruro. Han desconocido a su ejecutivo en Oruro. Y en respuesta del gobierno, ¿qué ha hecho? Ha ido a tomar la sede sindical con la policía. Es grave, o sea, esto es peor que Áñez, ¿no? En Tarija, otro ejecutivo comprado por el gobierno, un ejecutivo que no tiene provincias. Y lo mismo está pasando en el Beni, en Cochabamba está pasando lo propio. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir separando departamento por departamento, porque evidentemente nosotros no vamos a permitir más. El gobierno no ha leído en absoluto lo que es la revolución. La revolución en Bolivia es India. Deje de querer utilizar los argentinos como su escalera política porque no se va a poder. Hasta aquí le llegó a esta dirigencia a la que han menospreciado. Esta dirigencia está poniendo en vilo al gobierno y no nos echen la culpa a nosotros del quiebre, del despelote de la economía boliviana, porque está en picada. Fíjense los datos, lo que está saliendo en este momento. Que no estamos mintiendo. No es porque nosotros hemos dicho vamos a bloquear que la economía boliviana se va a caer. Ya está caída. Y lo que nosotros queremos hacer es salvar más bien esa situación. Entonces, por lo que nos dice, con eso termino, don Humberto Claros, es de que el gobierno no se ha acercado a ustedes y el gobierno no va a retroceder en los pedidos que usted está haciendo, y eso significa que va a haber nomás un enfrentamiento entre bolivianos, entre campesinos, gobierno y sectores sociales. ¿Cuáles van a ser las características? Le vuelvo a preguntar esta consulta. ¿Cuáles van a ser las características de este bloqueo? No nos pongan las palabras, usted dice enfrentamiento entre bolivianos, esas son palabras suyas, no la mía, por favor. Nosotros estamos saliendo en defensa legítima. Don Humberto, a ver, le digo, evidentemente son mis palabras, pero ¿qué debo traducir cuando usted me dice vamos a ponernos de esta manera firmes y le estamos pidiendo esto y esto? ¿Usted cree que el gobierno, si no les han respondido nada, va a responder en las próximas horas? Eso va a significar que también tienen grupos del otro lado, el lado del gobierno, y que van a tener que enfrentarse, lamentablemente. ¿Eso es una realidad o no? Es una cuestión suya, yo no estoy diciendo eso, ¿ya? No, ya el señor Junior Arias ya nos ha dicho que vamos a acercar las ciudades y no sé qué, usted dice que nos vamos a enfrentar, por favor, es decir, actuemos responsablemente, nosotros no estamos yendo contra las ciudades. Por eso le pido las características de cómo va a ser este bloqueo. Un bloqueo es un bloqueo, pues. No es ir a amedrentar, no tiene nada que ver con eso. El bloqueo es una organización interna que se está haciendo dentro de nuestra propia estructura sindical campesina. Nosotros no nos vamos a ir a entrometer a ninguna federación departamental o provincial para decir tienen que bloquear de esta forma.
¿no? Es esa organización interna que cada organización que dentro de nuestra superestructura se lo está haciendo. Y por razones obvias nosotros no podemos mencionar de que es así o es así, sino que obedece a la estrategia interna propia, ¿no? Es decir, obviamente tiene que ser un bloqueo para no violentar absolutamente a nadie. Un bloqueo es un bloqueo, ¿no? Y si el gobierno desbloquea, los sectores afines al gobierno desbloquean, ¿va a ser pacífico el desbloqueo o la resistencia? Que se atreve el gobierno a tocarnos esta vez. Ya no estamos en la ciudad del Alto para que nos acosale con la policía. ¿Ah? El gobierno tiene que asumir sus responsabilidades. El gobierno es un gobierno cobarde que nos ha tirado con piedras, con gases y después han escondido la mano. Han echado la culpa a nosotros mismos, ¿no? Tiene que asumir sus responsabilidades. Y que el gobierno actúe como tiene que actuar, pero si se vulneran los derechos humanos, evidentemente nosotros vamos a tener que reaccionar a eso. Ahora, usted dice el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades. Los dirigentes también tienen que asumir sus responsabilidades de lo que podría ocurrir en el futuro, y eso es lo que estamos preguntándole. En este momento están rebasándonos las bases. Si nosotros, la legitimidad de esta dirigencia se basa en obedecer las decisiones que vienen desde abajo. Nosotros tenemos que actuar conforme a esa altura, a ese mandato que hacen. Obviamente nosotros no estamos haciendo de manera irresponsable a hacer este bloqueo, sino que evidentemente es bajo la consulta a nuestras bases. Este bloqueo podría tumbar al presidente Luis Arce. Yo no hablaría de tumbar al presidente Luis Arce. El presidente Luis Arce solito se ha desestabilizado, ¿no? Nosotros no estamos yendo a tumbar al presidente Luis Arce, no estamos yendo a reivindicar nuestros derechos que han sido vulnerados desde temas orgánicos, temas políticos, temas de producción, proyectos, la democracia. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y nosotros vamos a hacer en legítima defensa de eso. Quien hable de tumbar a Lucho Arce ya es intentar defenestrar este bloqueo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo entonces? Si el gobierno no les ha respondido hasta ahora, no les ha planteado nada en el tema de las propuestas que han hecho ustedes, aparentemente no hay diálogo y es un diálogo de sordos. No hay diálogo, el gobierno no ha propuesto hasta ahorita diálogo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? La historia del movimiento campesino, todos los logros que hemos tenido, incluido el Estado plurinacional, la nacionalización de los recursos como el gas, los hidrocarburos, todos estos grandes logros, nosotros lo hemos hecho a partir de movilización. Nadie nos ha dado una concesión gratuita en este sentido. Revisa la historia del movimiento campesino y todos los logros que hemos tenido hasta este momento son a través de la vía de la movilización. Y si el gobierno no ha hecho lectura de eso, bueno, pues va a tener que asumir pues las consecuencias de esto, porque si no hay de otra forma, ¿qué otra cosa, qué otra medida a nosotros nos queda? Mañana no va a ser que nos metan gas en un coliseo, mañana seguramente ya estarán preparando balas para meternos, ¿no? Es decir, si ya nos han mostrado en pequeñito lo que pueden hacer. Entonces, nosotros estamos actuando bajo la legítima defensa de nuestros derechos, de la democracia, por supuesto, porque realmente la democracia está en vilo. Si la agenda del golpismo sigue vigente, si el golpismo ha intentado proscribir al instrumento político, a las organizaciones sociales, a cooptar las dirigencias, y en este momento esa agenda está siendo asumida lamentablemente por el gobierno de Luis Arce. Entonces, frente a esa situación, nosotros no podemos quedarnos calladas, ¿no? Muy bien, don Humberto Claros, le agradezco su tiempo. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir y ojalá se pueda llegar a un diálogo para evitar cualquier conflicto de un lado o de otro lado. Finalmente son personas, somos humanos, somos bolivianos y lo que menos quisiéramos que haya este tipo de enfrentamientos que aparentemente quisieran llegar a ello. Y la responsabilidad también de los dirigentes y las autoridades en función de tranquilizar, porque no solamente están los campesinos, dirigentes sindicales, también está la sociedad que tiene que hacer una serie de actividades. Don Humberto, muchas gracias por su tiempo. No, estoy plenamente muy de acuerdo contigo en este tema, ¿no? Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, pero queremos que nos den respuestas claras el gobierno, que hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Entonces ahí vamos a actuar de manera responsable. Muy bien. Yo le agradezco mucho por la entrevista, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes a don Humberto Claros.